Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Antes de comenzar, pues quería hacer el comunicado que hago siempre. La Sociedad Cultural Gijonesa llevamos desde el año 68 realizando este tipo de actos en la ciudad. Por desgracia, la mayoría de nuestros socios se asociaron en el momento de la fundación de la Sociedad Cultural Gijonesa y, desgraciadamente, es que el paso del tiempo es implacable. Va a haber un compañero mío a la salida con unas hojas para los que lo veáis oportuno, pues os asociéis y podáis colaborar con nosotros para poder realizar más actos como este y poder traer a las figuras que os traemos habitualmente. Este acto es el segundo acto de unas jornadas sobre economía, sobre empleo y precarización en concreto. El acto de hoy viene a complementar el acto que tuvimos ya el mes pasado. Paso directamente, sin preámbulos, a presentaros a nuestros invitados de hoy. Tengo a mi derecha geográfica a Nacho Álvarez, es doctor en Economía por la Universidad Complutense y secretario de Economía de Podemos. También a mi derecha geográfica tengo a Yayo Herrero, antropóloga e ingeniera y militante de Ecologistas en Acción. Y a mi izquierda geográfica tengo a Juan Ponte, filósofo, concejal del Ayuntamiento de Mieres y secretario de Acción Política de Izquierda Unida de Asturias. Bueno, desde hace ya muchos años llevamos viviendo las causas de la crisis, las consecuencias de la crisis de 2008, en donde las políticas económicas que se han realizado desde los diferentes estados han venido a precarizar, a cargar sobre las espaldas de los trabajadores el coste de la recuperación, como podemos ver con un desempleo estructural que sigue alto y unos salarios que han caído fuertemente en los últimos años. A pesar de la leve recuperación, en estos últimos tiempos sigue siendo elevado el desempleo. Algunos expertos opinan que el desempleo que se ha vuelto estructural y que las posibilidades de darle la vuelta solamente pueden ser posibles desde un cambio de las políticas macroeconómicas de los gobiernos, incluso no solamente desde los gobiernos, sino a nivel europeo. A raíz de esto se han realizado varios debates sobre la renta básica y el proyecto de trabajo garantizado para poder dar salida a toda la mano de obra que está infrautilizada ahora mismo en los países de la zona euro y en España. Entonces yo quería trasladaros a vosotros qué medidas creéis más oportunas para abordar el problema del desempleo. Nacho, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí esta tarde con vosotras, con vosotros. Trato de ser breve, como nos pedís, y acotarme al tiempo que tengo y responder más o menos rápidamente, y después podemos tener, si hay debate, podemos tener más tiempo para profundizar o para debatir. Lo primero que hay que aclarar cuando hablamos de desempleo es lo que no resuelve el desempleo, porque el discurso hegemónico tiende a ser muy machacón y al mismo tiempo no se sostiene empíricamente ni científicamente. Esto de que reducir los salarios de los trabajadores, empeorar las condiciones de trabajo, en concreto la reforma laboral del 2012, así como las anteriores, son los mecanismos que permiten la creación de empleo, lo que vemos es que no se sostiene. Cuando hablamos en términos de cantidades, claro que hoy se están creando empleo, ya lo sabemos, de muy mala calidad, se están creando empleos, pero la creación de este empleo, si la comparamos con periodos anteriores de la economía española, lo que observamos es que el ritmo de creación de empleo mantiene el mismo tipo de relación, básicamente, que mantenía en el pasado con el ritmo de crecimiento económico. No hay un cambio, es decir, esto de que la reforma laboral nos iba a traer una situación en la cual con menos crecimiento íbamos a crear más empleo, no, volvemos a crear empleo porque volvemos a crecer. Y por tanto desmintamos un discurso que yo creo que es muy dañino. No se crea más empleo por las reformas laborales, pero sin embargo las reformas laborales sí que tienen una consecuencia catastrófica, que es que una vez que llega cierta recuperación, cierto crecimiento económico y se empieza a crear empleo, el empleo que se crea es de muy mala calidad. Y por tanto hoy tenemos este reto. Con la misma reforma laboral o en ausencia de ella tenemos tasas de desempleo enormemente distintas en Guipúzcoa y en Cádiz, y por tanto no puede ser que sean la regulación y la norma la que explique los elevados niveles de desempleo, porque tenemos que hay otras explicaciones. Fundamentalmente diría dos y me cortas cuando llegue el momento. ¿Por qué
antes de la reforma laboral y después de la reforma laboral, y por lo tanto la reforma laboral importa bastante poco para explicar por qué tenemos niveles tan distintos de desempleo en los distintos territorios de nuestro Estado, porque fundamentalmente hay dos elementos que son sustanciales para entender el desempleo y el paro estructural. En primer lugar, el tejido productivo, el tejido empresarial y el tejido industrial que tiene un determinado territorio, y en segundo lugar, los niveles de demanda que tiene nuestra economía. Por lo tanto, la política económica no debe estar centrada y no debe estar dirigida a hacerle la vida más difícil a la gente, es decir, a reducir los salarios, porque con esto seremos más competitivos y crearemos más empleo. Ya hemos visto que no está sucediendo en estos términos, sino que debe estar fundamentalmente dirigida a una nueva política industrial, a una nueva política relacionada con el desarrollo del tejido productivo y a elevar los niveles de demanda. Y esto influye en la cantidad, pero debemos pensar muy mucho en la calidad del empleo que queremos crear y en los sectores en los que debemos crear empleo. Cuando hablamos de política industrial, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Me refiero a que es necesario revertir la inversión, la dramática caída que ha tenido la inversión pública en nuestro país y volver. Hemos perdido 30.000 millones de euros en inversión pública, voy terminando, en inversión pública en los últimos años. Bien, es necesario revertir esto. Es necesario que el sector público intervenga en esta política industrial para crear empleo en aquellos sectores donde hoy tenemos graves deficiencias. Por ejemplo, hoy prácticamente no tenemos empleos verdes en nuestra economía. Hoy tenemos todo el terreno relativo a los cuidados tanto de nuestros mayores como de nuestros niños completamente desatendido. Es decir, hace falta una política industrial, pero que no solamente pasa por la industria tradicional, sino por la generación de empleo en nuevos espacios económicos hasta ahora desatendidos. Termino aquí. Gracias, Nacho. Yayo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. También muchas gracias por la invitación. Yo, añadiendo a lo que dice Nacho, y de forma complementaria, y quizás no engrane en alguno de los aspectos bien del todo. Te sobró tiempo. Quería aportar también algunas cuestiones que son estructurales y que creo que explican también la dificultad no solamente de crear empleo aquí en el Estado español, sino también una cierta dificultad de crear empleo también en otros países, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión estructural que, llevándolo al terreno de las cosas que yo trabajo, tiene que ver con la superación de los límites físicos del planeta Tierra, ¿no? Es decir, estamos ahora mismo en un momento que llamamos de estancamiento secular de la economía. La economía lleva bastante tiempo teniendo problemas para crecer con cargo a la economía real, es decir, con cargo, digo globalmente, con cargo a la economía que produce bienes y servicios, y desde los años 80, digamos que la vuelta de tuerca que ha dado el neoliberalismo ha sido crecer a base de la financiarización de la economía y a base de la creación de burbujas y no tanto de la creación, insisto, de economía real produciendo bienes y servicios reales, ¿no? Digamos que en ese sentido el triunfo del neoliberalismo en los años 80, desde mi punto de vista, no sería tanto un triunfo del capitalismo, sino más bien una expresión de su fracaso, de la expresión de la promesa del capitalismo de ser capaces de crear bienes y servicios y generar empleo para las mayorías sociales, ¿no? Y las causas de este estancamiento secular de la economía son complejas, pero yo me quiero centrar en las que tienen que ver con el hecho de que ya no estamos en la situación que se estaba en 1945-46, cuando empezaron los 30 gloriosos, que era un momento en el que había una disponibilidad grande de energía fósil, una disponibilidad grande de minerales. Hemos topado con esos límites y lo que nos encontramos es que cuando la economía crece y tira de la demanda de esos bienes finitos de la tierra, los precios suben enormemente, ayudando a que se generen nuevas crisis que generan explosiones de burbujas, y cuando empieza a crecer de nuevo empiezan a subir los productos. Es decir, el problema que tenemos es que el modelo de producción de bienes y servicios capitalistas, mientras tenga que demandar cantidades ingentes de energía y mientras tenga que demandar cantidades ingentes de minerales, no se va a poder sostener y se va a ir estancando paulatinamente. Y por tanto, desde mi punto de vista, necesitamos afrontar un cambio de metabolismo económico que ponga en el centro las necesidades de las personas y, desde luego, el mantenimiento de puestos de trabajo en condiciones dignas, pero que se plantee
qué hay que producir para satisfacer las necesidades de la gente, qué se puede producir con los recursos naturales que hay y, por tanto, cuáles son los sectores y trabajos socialmente necesarios y posibles. Ahí, en ese sentido, creo que lo que señalaba Nacho de los empleos llamados verdes es central, es decir, producir alimentos que además, cuando se producen con criterios agroecológicos, demandan personas y generan mercados locales y circuitos cortos de comercialización, todo lo que tiene que ver con el cuidado, pero también, como comentaremos después, todo lo que tiene que ver con la modificación del sector del transporte, de los modelos de ciudad, del urbanismo y otra serie de sectores asociados a la gestión de los residuos, problema gravísimo, y a la restauración ecológica, que ya hay estudios hechos de cuántos puestos de trabajo podrían generar. Es decir, que yo creo que ahí tendríamos toda una parte importante de abordar esta cuestión, porque además, si me queda, en el minutín que me queda, lo planteo, quiero decir, yo no puedo pensar esto al margen del marco, digamos, político en el que me muevo. Y me muevo en un marco político emancipatorio para la mayor parte, para las mayorías sociales y con corte internacionalista. En este momento, y lo digo de una forma un poco burra porque no tengo tiempo para desarrollarlo más, un poco de una forma más dulce, pero en este momento, con los límites físicos del planeta, estamos viendo cómo la verdad material del capitalismo en este momento es puro fascismo. Y para sostener los modelos económicos de aquellos sectores privilegiados hace falta utilizar cantidades ingentes de materias primas, cantidades ingentes de recursos que están siendo extraídos en otros lugares del planeta donde la gente está siendo literalmente expulsada de su tierra y asesinada para mantenerlo. Es decir, bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias por atenerte al tiempo acordado. Juan, tu turno. Vale. Bueno, en primer lugar, desde luego, agradecer a la Sociedad Cultural Gijonesa su amable participación en este debate. A mi juicio, desde un abordaje filosófico para entender el fenómeno de la precarización, hay que subrayar al menos qué significa la mutación del modelo de organización del trabajo fordista, que llega aproximadamente hasta los años 80 y que tiene como sus principales logros durante esos 30 años, esas 3 décadas de estado del bienestar en la Europa y más concretamente en la Europa septentrional después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de la década de los 50, mutación, digo, de ese modelo fordista de organización del trabajo a un modelo posfordista. Abreviando, podríamos decir que una de las características fundamentales del modelo fordista, en ese sentido ya prácticamente fenecido, es que se entiende que la seguridad social, el sistema de vacaciones pagadas, la jubilación, las prestaciones por desempleo, las coberturas por accidente son articulaciones de derecho que se disputan históricamente a través de colectivos sociales, grupales, eminentemente los sindicatos y otros movimientos sociales, y que son derechos, como digo, articulaciones de derecho que están relacionadas con el puesto de trabajo. Eso es una de las notas más características del modelo fordista, que se disputan históricamente los derechos sociales, pero que se hacen desde el punto de vista del puesto de trabajo. Esto tiene 2 consecuencias, a mi juicio, y ya lo digo a efectos polémicos. Una positiva, que es que hay una toma de conciencia de la necesidad de la organización y de la lucha colectiva, y esto lo digo como una defensa frente al modelo posfordista, pero tiene una parte negativa que tiene que ver con cierta fetichización de la clase trabajadora, un poco como en el Renacimiento quizás se adoraba a los pastores, en ese sentido. Esta mutación lo que significa que es que los derechos están ligados al trabajo, fundamentalmente, a un marco de fuerzas productivas que tiene como límites en el capitalismo esas relaciones de producción mercantiles y que se supone que se sublimarán en última instancia, después de la transición socialista, en algún tipo de paraíso. El modelo posfordista, en cambio, se caracteriza por la fragmentación del trabajo. Cualquier persona que probablemente esté en esta sala lo sabe, los trabajos fragmentarios, las altas tasas de rotación, los trabajos basura, los cambios de los horarios, del sector, de la empresa, etc. Y tiene como nota fundamental la gestión de la incertidumbre. Y además de esto, yo creo que es el punto crucial de esta primera intervención que voy a hacer, se disocia el salario del puesto de trabajo. Se disocia el salario del puesto de trabajo.
Esto, en uno de los últimos debates que organizaste desde la Ciudadanos, lo dijo una representante de Ciudadanos. Ella dijo: yo defiendo a los trabajadores, no el puesto de trabajo. Repito, defiendo a los trabajadores, no el puesto de trabajo. Lo que quiere decir es que disocia el salario del puesto de trabajo, es decir, que asume la ausencia de negociación colectiva, la laminación del poder asociativo de la clase trabajadora y que no haya convenios sectoriales. Es decir, asumen la incertidumbre que supone el modelo postfordista, el estar continuamente reciclándose como si fuéramos aventureros, y a eso se denomina emprendimiento, a esos niveles de precariedad. Entonces, este es un modelo de gestión de incertidumbre. Y para terminar este primer turno, porque ya tengo la tarjeta amarilla y no sé lo que significa la roja, lo que diría es que quizás el reto de las izquierdas en el siglo XXI sea o pase por desligar los derechos sociales que estábamos anunciando en esta intervención, las jubilaciones, las prestaciones por desempleo, etcétera, del trabajo, ¿no? Y quizás haya que ver que tenemos en ese sentido todo el pasado por delante y volver a Robespierre cuando decía que el derecho fundamental de los hombres es a existir, pero no a existir como animales, sino a tener una educación gratuita y de calidad, una vivienda digna, etcétera, y que eso no necesariamente pase por el puesto de trabajo. Yo creo que es el gran reto de las izquierdas en el siglo XXI. Muchas gracias, Juan, por intentar ajustarte al tiempo. Al inicio del debate, con la emoción del momento, nos comenté que este debate está estructurado en 3 bloques. Directamente ya empezamos con el primero, que tiene 2 preguntas. Cada bloque va a tener 2 preguntas. Entonces ya aprovecho y os lanzo la segunda pregunta de este bloque. Os agradecería que la respondieseis, pero también, si queréis, podéis complementar vuestra primera intervención, si la visteis que de tiempo ha andado un poco corta. Esto es extensible a todo el debate. Entonces, claro, la segunda pregunta, ya relacionada con la intervención que tuve al principio, es ¿qué ventajas e inconvenientes veis a las propuestas de trabajo garantizado y renta básica? Y junto con esta pregunta, si veis que son compatibles o incompatibles y hasta qué punto pueden ser factibles dentro del marco jurídico y económico de la Unión Europea. Este turno lo empieza Yayo. Vale. Pues me arrimo más al... ¿Así mejor? Sí, vale. Sí, me meto así, espero no comérmelo. A ver, aprovecho para matizar lo último con lo que me quedé, que quedó así como un poco brusco, y luego respondo a la pregunta, ¿no? Cuando decía que la verdad material del capitalismo en este momento es puro fascismo, lo que quería decir es que si observamos cualquiera de los, desde el punto de vista material de uso de recursos naturales, si observamos cualquiera de los países que hoy llamamos desarrollados, cualquier país de los que llamamos ricos, es un país que vive con muchos más recursos de los que hay en sus propios territorios. Lo que quiero decir es que si la valla, por ejemplo, que rodea a España o que rodea a Europa, además de no dejar pasar migrantes, no dejará entrar la energía, los minerales, los alimentos, los bienes que vienen de los territorios de esos lugares, los países ricos no duraban ni 2 meses. Entonces, lo que quiero decir es que este modelo que se ha generado de riqueza o de entender la vida rica de esta manera es dependiente de recursos saqueados en otros territorios, donde esos territorios saqueados tienen otra gente que está viviendo y es directamente expulsada. Es decir, si la población del planeta, toda la población del planeta, viviera como la media de una persona española, harían falta 3 planetas. Como la media de una persona noruega, 4, como la media de una persona danesa, 5, como la media de una persona de Estados Unidos, 6. Es decir, a eso Boaventura de Sousa Santos le ha llamado fascismo territorial. Y cuando miramos todas las guerras formales y no formales que ahora mismo se están dando en el mundo, vemos que las raíces estructurales que tienen y las causas estructurales de todas esas guerras es un poco el saqueo de recursos naturales que hacen falta para sostener la economía. En cuanto al tema de la renta básica, yo creo que la renta básica, la propuesta de la renta básica tal cual hace la gente más emancipadora, tiene la virtualidad que estaba señalando Juan, tiene la virtualidad de en un momento determinado poder desvincular la satisfacción de las necesidades humanas de un puesto de trabajo concreto. En ese sentido, y con una cierta dificultad de generar puestos de trabajo masivos en este entorno de declive de recursos naturales, puede tener, creo yo, un cierto interés. Inconveniente que tiene es que a veces se plantea como directamente desvinculada del trabajo, y a mí eso me parece un error.
porque trabajo no es solo el empleo. Por ejemplo, el trabajo también es lo que hacen las mujeres amas de casa en sus hogares, produciendo bienes y servicios sin cobrar nada. Y claro, sería un problema que repartiéramos o hubiera una renta básica de manera que se puede vivir, por así decir, sin acceder al empleo y fueran las mujeres las que se siguen comiendo en solitario todos los trabajos de cuidado de la vida, ¿no? Por tanto, eso habría que darle una buena vuelta para ver cómo se hace. Habría que repartir la riqueza y también las obligaciones de tener cuerpo y ser especie entre hombres y mujeres, ¿no? En cuanto a la propuesta del trabajo socialmente garantizado, yo creo que es una propuesta interesante. En las manis feministas siempre decimos queremos empleo, trabajo nos sobra. Creo que hay muchísimo trabajo que se puede de alguna manera repartir y yo creo que es una propuesta interesante ver cómo se puede generar, y el alerta que yo pondría es que el trabajo que se genere sea un trabajo socialmente necesario. Es decir, yo todavía recuerdo lo del Plan B de Zapatero en su momento, y vimos que durante un tiempo aquel dinero del Plan E se invirtió en hacer cosas que fueron no solamente inútiles, sino a veces absolutamente dañinas. Es decir, que tendríamos que pensar qué tipos de trabajo para que sean trabajos socialmente necesarios desde el punto de vista del sostenimiento, pues, de las necesidades de las mayorías sociales, ¿no? Y luego yo creo que ambas propuestas pueden tener un diálogo interesante, es decir, que ambas propuestas yo no las veo absolutamente contradictorias en la medida en que, como nadie puede vivir sin trabajar, porque hay muchas cosas que hacer, entre otras cosas interactuar con la naturaleza para obtener bienes y servicios, y también todo el trabajo del cuidado de los cuerpos, creo que efectivamente hay trabajo socialmente garantizado que puede dialogar de forma razonable con esa renta básica universal que de alguna manera se pueda plantear. Y último elemento, antes de que me saquen la tarjeta roja, recordar que ahora mismo, como alerta, el propio foro de Davos y algunos espacios de poder económico, desde luego que no pone las necesidades de la gente en el centro, también está hablando de renta básica. Es decir, en el foro de Davos se decía, ante una eventual robotización de la economía, que por cierto también necesitaría muchos minerales que hacen para otras cosas, habría, y decían, no se cortaban un pelo, dice, habría población sobrante claramente en el mercado laboral, y para que eso no supusiera una especie de revuelta dramática, habría que aplicar una especie de, decían ellos, de renta básica universal que dejara un poco calmadas las cosas. Esa propuesta de renta básica universal, que no tiene nada que ver con la propuesta de la renta básica universal que hacen quienes son emancipadoras, a mí me parece que hay que mirarla con cautela y con bastante miedo, diría yo. Gracias, Yayo. Juan, cuando quieras. Bien, bueno, iba a hacer otro planteamiento, pero la intervención de Yayo me ha convencido para ir por otros derroteros. Yo coincido en que las propuestas del trabajo garantizado y de la renta básica no son contradictorias en todos sus puntos, ni mucho menos. Quizás lo que me toque en esta mesa sea la perspectiva más abstracta, que es que quizás no sepamos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, hay que recordar que hasta el siglo XVIII la noción de trabajo con un sentido compacto, unitario, no existe, sería un anacronismo. Se habla de artes y oficios, y solo a partir de la enciclopedia, con D'Alembert, Diderot, etcétera, que era hijo de cuchilleros y sabía de lo que hablaba, y sabía las penalidades del trabajo, se empieza a hablar con esa unidad del trabajo. Yo distinguiría, por una parte, el trabajo como una concepción antropológica que tiene que ver con la transformación de la realidad, que puede ser una transformación positiva o negativa, de generación de bienes y servicios, que no tiene que ver con la simple satisfacción individual, como se plantea desde la perspectiva de la escuela neoclásica o la escuela austríaca, etcétera, sino que tiene que ver con instituciones, entre ellas el mercado, pero que el trabajo tiene esa acepción, y tiene otra acepción que es la del trabajo asalariado, que es la que critica Marx, porque la relación salarial significa una relación asimétrica entre esos propietarios de los medios de producción, de los medios de comunicación, y las personas que son esclavas, llega a decir el propio Marx. El propio Marx, en los manuscritos del 44, dice que cuando los trabajadores no están sometidos a coacción, huyen del trabajo como de la peste. Y el propio Marx dice en El Capital que lo primero que quiere un obrero es dejar de ser obrero. Si por obrero se entiende la dominación capitalista. Claro. Esto no significa un rechazo anarquista al trabajo, que no es mi posición, pero sí una disociación clara de una noción general, antropológica, genérica, del trabajo, que es asumible con una noción que tiene que ver con el trabajo asalariado. Y yo creo que estas dos propuestas de la renta básica y del trabajo garantizado van en esa
Dirección, está bien la garantía de un trabajo, porque todo el mundo quiere llegar a fin de mes, pero un trabajo que no se dé a través de la explotación y que no se dé a través de la precariedad, que no se dé a través de la precariedad. Pero yo no estoy de acuerdo en que sea el trabajo, el puesto de trabajo, el que garantice los derechos sociales. Yo estoy de acuerdo. Se tienen que conquistar a través de grupos, de colectivos, los sindicatos y otros movimientos sociales. Necesitamos a los colectivos, no una polvareda o diseminación de individuos trabajando ideorrítmicamente, ¿no?, de manera egoísta. Se necesita esa organización. La organización es fundamental para disputar y conquistar derechos sociales, pero la crítica no es meramente desde el puesto de trabajo, tiene que ver con la condición de ciudadanía. Y esa condición de ciudadanía que implica defender un modelo republicano no es contradictoria, sino que yo defendería que es precisamente la lectura correcta, que esto ya es mucho decir, del marxismo. ¿Por qué tarjeta voy? Todavía te voy a sacar la amarilla ahora dentro de poco. Bueno, pues que dé a gusto así. Sí, vale, pues, perfecto. Nacho, cuando quieras. A mí me parece interesante escarbar un poco en los orígenes de esta disputa entre trabajo garantizado y renta básica, en disputa, por decirlo en términos amables, ¿no? En esta suerte de planteamiento de que algo hay que hacer. ¿Y cuál de las dos cosas? Bueno, en realidad esto, fijémonos un poco de dónde viene, por lo menos en el corto plazo, en el corto recorrido, y por qué este tipo de planteamientos se ponen sobre la mesa. Bueno, pues fundamentalmente se ponen sobre la mesa por tres motivos. Por los estragos que tiene lugar como consecuencia de la crisis y sobre todo de la gestión que se hace de la crisis económica, pero por el creciente desempleo que todo el proceso de robotización y automatización empieza a generar ya. Es decir, ya son muchos los informes que alertan y avisan en los próximos años, como consecuencia de la posibilidad de automatizar buena parte de los procesos económicos e industriales, tendremos un sobrante de fuerza de trabajo muy fuerte. Y en tercer lugar, por la desigualdad y la creciente desigualdad. Entonces, emerge este debate de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le damos una renta básica a todo el mundo o avanzamos hacia una situación en la cual el sector público pueda garantizar trabajo para todo el mundo? Bueno, yo estoy muy de acuerdo en buena medida con lo que se ha planteado en la mesa. Creo que hay una cierta posibilidad de convivencia, por lo menos en la implementación de las primeras fases de estas medidas en el hoy y en el ahora. Y yo incorporaría, más allá de esa cierta posibilidad de convivencia, un tercer elemento que me parece fundamental para pensar esto. Históricamente esto ya ha pasado. Es decir, no estamos en una situación, sí estamos en una situación nueva porque todas lo son, pero hay un acumulado histórico. En los últimos 150 años nuestra sociedad se ha enfrentado a procesos de automatización, de robotización, de crecimiento de las desigualdades. E históricamente ha habido instrumentos que han sido útiles, diría yo, y en los que conviene pensar en clave nueva. ¿A cuál me refiero? En concreto me refiero a la reducción del tiempo de trabajo. Durante los últimos 150 años, prácticamente todos los países desarrollados, y como consecuencia fundamentalmente de la acción colectiva, de la acción política y en particular del vector que ha impulsado el movimiento obrero, aunque no solo, ha sido capaz de ir reduciendo tendencialmente la jornada laboral sin reducción salarial. A principios de siglo en España se trabajaban 3.000 horas al año, estamos hablando de jornadas laborales de 60 horas, y hoy la media está en 40 horas. Y esto ha pasado en todos los países de nuestro entorno, pero en los últimos 20 años esto se ha frenado, esta tendencia se ha frenado. En los últimos 20 años ya no tenemos reducción significativa de la jornada laboral sin reducción salarial. Y por lo tanto, bueno, creo que este debate hay que, incorporando los elementos que han salido en la discusión, hay que incorporar este tercer elemento. ¿Por qué? Porque yo diría que ser capaces de vivir en una sociedad en donde no dejamos a nadie atrás, en donde no hay un paro estructural elevado, en donde no hay unas desigualdades crecientes, pero sobre todo en donde somos capaces, y aquí la novedad de cómo plantear esta cuestión, de reorganizar los cuidados y de redistribuir los tiempos, pasa por repensar en por qué en esta situación tenemos que seguir trabajando 40 horas a la semana, cuando tenemos el enorme reto de redistribuir los trabajos, no solo los empleos, sino los trabajos domésticos y no domésticos, productivos y reproductivos, y por lo tanto avanzar hacia una reducción tendencial progresiva. Es decir, ojo, que no estoy diciendo nada nuevo ni nada que no haya sucedido ya, sino retomar la tendencia histórica que se frenó en los últimos 15 o 20 años en los países desarrollados
para que prosiga algo que llevaba 150 años en marcha, una reducción tendencial de la jornada laboral, porque si nuestras sociedades son cada vez más productivas, esa productividad tiene que permitir una reorganización general de los tiempos, no solo entre trabajadores y empresarios, sino también entre hombres y mujeres, que facilite que todos vivamos mejor, que todos de alguna forma seamos capaces de beneficiarnos, de socializar estas mejoras de la productividad. Y por lo tanto, y termino, creo que se articula aquí un triángulo que pasa por primeras fases de una renta básica, lo que, por ejemplo, ya hoy en Castilla-La Mancha es posible empezar a implementar, una renta garantizada para aquellos hogares que más lo necesitan. No es para todos, pero sí es para aquellos que están por debajo del umbral de la pobreza y, por lo tanto, primer vértice de ese triángulo, una renta garantizada. Segundo vértice, necesitamos crear empleo y que el sector público articule la creación de empleo en sectores que tienen una alta necesidad. Por ejemplo, tenemos a 300.000 personas hoy que tienen reconocido el derecho a la dependencia, pero que no reciben ninguna atención. Aquí es urgente que se articule el cuarto pilar del estado del bienestar y es posible empezar con las primeras fases del empleo garantizado. Y tercer vértice, necesitamos retomar una reducción significativa de la jornada laboral, precisamente para garantizar que las mejoras de la productividad que tienen lugar en nuestro tejido productivo llegan a todo el mundo. Muchas gracias, Nacho. Bueno, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Damos por finalizado el primer bloque y directamente vamos a pasar al segundo, que es sobre la crisis medioambiental. Es casi obligado que cualquier propuesta económica que se haga para el país tiene que contemplar el desafío global representado por el cambio climático y el deterioro medioambiental, que fuerzan a crear un proceso de transición energética. Entonces, ¿vosotros cómo veis que se debería abordar en España y cuál sería el mix energético que plantearíais para el país? Juan, inicias. Sí, creo que en esto voy a ser también muy sintético y también a efectos polémicos. Para empezar, yo voy a defender el carbón como reserva estratégica por una cuestión de soberanía nacional dentro de un mix energético y que esto es compatible con la paulatina sustitución de los recursos fósiles, de la utilización de recursos fósiles por recursos energéticos renovables, bien sea la hidroeléctrica, la biomasa de bajas emisiones, la geotermia, etc. El problema que tenemos es que España es un país dependiente energéticamente, más de un 80%, y eso plantea un modelo productivo e industrial que evidentemente no se puede sostener en el ladrillo, no se puede sostener en el turismo y en la construcción, como por otra parte está repuntando desgraciadamente durante los últimos meses. Yo creo que todas las personas que estamos en esta sala estamos a favor del bien, ¿no? Es decir, reducir el CO2, reducir pues los gases de efecto invernadero, cumplir los acuerdos normativos climáticos de París, salvo que seas Donald Trump, ¿no? En eso creo que estaremos todos de acuerdo en esta sala y en esa sustitución de la energía, de las energías fósiles por las energías renovables. Pero bueno, como decía también a efectos polémicos, yo que soy de Mieres, bueno, sabéis perfectamente que esto suscita un debate importantísimo con lo que tiene que ver con el carbón, y eso yo lo quiero plantear ya en esta primera intervención, puesto que sí que defiendo la necesidad de tener en cuenta el carbón autóctono como una reserva estratégica, no solamente para la extracción, y siempre, por supuesto, cumpliendo todos los parámetros ecológicos posibles para que no nos lleve a la destrucción del planeta. Pero que sí que es importante como reserva estratégica en defensa de la soberanía nacional y que, por supuesto, tiene que ir sustituyéndose, como está en todo el marco normativo europeo, progresivamente por otros modelos económicos alternativos. Después apuntaré, o si no, ahora sí tengo tiempo, que creo que uno de los grandes problemas de las organizaciones de izquierdas es que la modificación de las relaciones laborales de la clase obrera asturiana minera, sobre todo en las comarcas, Mieres, Langreo, etcétera, esa sustitución por otros nuevos puestos de trabajo en la sociedad posfordista, precisamente que estábamos hablando, la terciarización, cuando no el mero desempleo, no ha significado la pérdida de la identidad simbólica de lo que significó la minería. Y creo que eso no se puede despreciar
tanto materialmente como incluso desde una perspectiva pragmática. Yo creo que es uno de los grandes errores de las izquierdas. Por tanto, para resumir esta primera intervención, creo que en ese mix energético, porque era lo que preguntabas, ¿no? Sí. Creo que en la situación actual concreta es necesaria la defensa del carbón autóctono, desde luego frente al carbón manchado de sangre. El carbón de importación, ¿no? El carbón manchado de sangre, el carbón de importación. Y eso sería lo que diría en esta primera intervención, que mientras que todos los que estamos en esta sala defendemos parámetros ecológicos y ecologistas, pues se están llegando a España pues 20 millones de toneladas de carbón extranjero manchado de sangre. Y aquí tenemos un carbón autóctono. Y esa es la cuestión y es la contradicción también, ¿no? Muchas gracias, Juan. Nacho, cuando quieras. Sí, a mí me gustaría abrir un poquito el foco y pensar, voy a aterrizar en el mix energético, pero antes creo que hay que pensar un poco por qué necesitamos una transición energética, ¿no? ¿Por qué? ¿Esto por qué? Creo que ya yo lo he explicado estupendamente bien en su primera intervención. Yo diría hay varios motivos, ¿no? Desde luego el más importante y el primero creo que tiene que ver fundamentalmente con poder habitar un mundo mejor. Es decir, todos queremos un mundo mejor, pero para poder tener un mundo mejor hace falta tener un mundo. Y esto significa hoy acometer problemas tan importantes como las 37.000 muertes prematuras que tenemos en nuestro país como consecuencia de la contaminación. Por lo tanto, yo diría la transición energética urge fundamentalmente por cuatro motivos. Hay 4 objetivos con los que deberíamos acometer la transición energética. En primer lugar, nuestra sociedad, y no la asturiana, la española, nuestra sociedad global necesita una drástica reducción de las emisiones de CO2 para poder sencillamente subsistir y que el efecto invernadero y el calentamiento global no se nos lleve por delante. Necesitamos en particular, y ahora pienso en España, reducir la enorme dependencia energética que tenemos del exterior. Reducir además, en tercer lugar, los importantes costes energéticos que el modelo, en particular eléctrico, que tenemos en nuestro país impone al conjunto de los ciudadanos, a los hogares, pero también a las empresas. Ojo, queremos ser competitivos y bajamos los salarios, pero podríamos ser competitivos reduciendo costes energéticos y, sin embargo, no lo hacemos. Siempre la política es cuestión de elección. Yo diría hay un cuarto objetivo. Queremos democratizar nuestro sistema de producción de energía y por lo tanto creo que estos son los objetivos fundamentales de un proceso de transición energético al que yo añadiría un quinto. Todo proceso de transición entraña algún coste y por lo tanto todo proceso de transición ha de hacerse teniendo muy en cuenta que ha de ser justo con todas las personas. Es decir, el proceso de transición energético debe poner la justicia en los procesos de transición en el empleo por delante de cualquier paso previo, ¿no? Y esto creo que se traduce en 3 vectores concretos, ¿no? Este proceso de transición energética. El primero necesariamente pasa por una mejora sustancial de la eficiencia en buena parte de nuestras instalaciones y edificaciones en este país. En Madrid el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha el Plan Madre, que es un plan básicamente dedicado y enfocado en una mejora sustancial de las envolventes de los edificios. Que los edificios tengan un cambio sustancial en sus envolventes significa una reducción drástica del consumo energético, por lo tanto es un paso adelante. Hay un segundo vector que creo que tiene que ver con el transporte. Necesitamos repensar el transporte. Sé que es complicado. Tener mañana una flota de transporte electrificado tendría enormes problemas, porque ¿qué hacemos con todos los coches que destruimos? Es decir, creo que aquí el debate es complejo, pero en todo caso avanzar hacia un transporte de emisiones cero es fundamental. Y en tercer lugar, y después podremos entrar con más intensidad en esto, necesitamos un sistema energético que avance sin duda hacia las renovables. Y aquí, y voy aterrizándolo, y aquí a nadie se le puede escapar que si bien la energía de las centrales térmicas solamente supone el 15% de nuestro mix energético, supone 2/3, el 66% de todas las emisiones de CO2 del sector eléctrico. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hemos visto con la experiencia del Reino Unido? Que en el momento en el que se deja de quemar carbón, no digo de producir carbón, digo de quemar carbón, son dos cosas distintas, prácticamente volvemos a las mismas emisiones de CO2 que tenía el Reino Unido en el siglo XIX. Es decir, creo que aquí hay
por lo tanto, un proceso de transición energética que exige un paulatino avance hacia las renovables, que exige necesariamente poner la transición en el empleo como un elemento clave y vertebrador de este proceso, la transición justa en el empleo, pero que exige también darse cuenta de que quien cierra el carbón en este momento no va a ser ninguna fuerza política en este país, es una directiva europea. Es una directiva europea la que está puesta sobre la mesa y, por lo tanto, creo que lo importante es qué proyecto alternativo han de construir aquellas comunidades como Asturias, como las cuencas mineras, que han tenido aquí buena parte del centro de su economía durante las últimas décadas. A eso me referiré en la segunda intervención. Muchas gracias, Nacho. Si me permites. Te la secuestro. Cuando quieras, ya. Sí. A ver, yo quería señalar la importancia de la transición. Es muy difícil poder abordar el problema de la transición energética si no se aborda con el binomio del clima a la vez. Es decir, la transición energética y el cambio climático van totalmente de la mano. Y yo quería señalar un poco la importancia de hacerlo. Es decir, reducir el CO2 no es solamente una necesidad cara a vivir un poco mejor, sino que, como se estaba señalando, en este momento el cambio climático es como el mayor riesgo que afrontamos como humanidad. O sea, aquí dentro, por ejemplo, de lo que es el territorio del Estado español, nos encontramos con que todo el sur de la península y todo el este está ahora mismo sujeto a un riesgo, digamos, de agravamiento de las sequías. Es decir, en este año, que al final ha llovido un poco más, ayer estuve en Murcia. En Murcia hay un problema enorme porque no llueve nada, y ese proceso de agravamiento de sequía, toda la mejor información científica que tenemos dice que va a ir a más. Pero no solamente la sequía, sino que es que se altera, por ejemplo, la polinización. Sin polinización no hay cosechas. Es que se está alterando el funcionamiento de la fotosíntesis. Sin fotosíntesis no hay reproducción de plantas y, por ejemplo, tampoco hay vida humana, que depende completamente de ella. Es decir, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de migraciones que se están dando en todo el planeta, de gente que tiene que abandonar sus territorios y no va a poder volver a ellos porque es que directamente se pierden en un nuevo problema global que se está dando, y una buena parte de los migrantes que atraviesan el estrecho y que están llegando a las costas de Europa, en buena medida son también personas expulsadas de sus territorios por problemas que tienen que ver con el cambio climático o por problemas que tienen que ver con el extractivismo de energía y minerales. Es decir, es un problema grave que está afectando ya a la vida de muchas personas y también a la vida de personas y al futuro de personas que viven aquí. Por tanto, es un tema al que hay que meterle mano y es urgente provocar y generar una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, urgente hacerlo, hay que hacerlo muy rápido, ¿no? Y eso va de la mano con todo este tema de la transición energética. Yo tuve la ocasión de participar hace 4 o 5 años en un trabajo que se hizo entre la universidad, algunas personas de empresas y algunas personas de movimientos sociales y algún partido político, para ver cómo un poco se podría hacer la transición energética y generar un nuevo mix, ¿no?, energético en España. Lo que nos salía era que con un horizonte 2020, 2030 y 2050 podíamos llegar a un horizonte en el que se redujera en un 95% el consumo de energías fósiles y se eliminara completamente la energía nuclear, que aparte de los problemas que solemos decir las personas ecologistas, tienen otro problema estructural, y es que la disponibilidad del recurso uranio que hace falta para generarlo, al ritmo de consumo actual, encontraría su pico dentro de aproximadamente 15 o 20 años, es decir, no es una solución estructural. Por tanto, necesitamos las energías renovables y limpias para poder garantizar la satisfacción de las necesidades. Y esas energías renovables y limpias, a su vez, requieren del uso de minerales. Quiero decir, para poder fabricar placas solares, para poder fabricar aerogeneradores, hace falta utilizar grandes cantidades de cobre, de litio, de platino, de neodimio, de disprosio, que son minerales que pretenden a la vez ser utilizados para poder hacer la transición del coche eléctrico, de todo el parque de motor de combustión a coche eléctrico, que a su vez quieren ser utilizados para toda la robotización de la economía y a su vez para mantener la economía digital. Lo que te sale, por resumir, es que si tú miras todo lo que se quiere hacer con los minerales y las reservas declaradas que hay, y miras las reservas declaradas que hay, lo que sale es que las cuentas no cuadran.
Por tanto, a mí me parece, y creo que es importante señalar, que lejos de ser la cuestión de la transición energética y desde luego del cambio climático una cuestión de expertos, de ingenieros o de empresas que declaran cuántos minerales hay y en qué se tienen que utilizar, para mí en este momento es una dimensión, importantísima, que afecta a la lucha de clases. Es decir, o nos planteamos qué se hacen con los minerales que tenemos y cómo se reparten y se genera economía, energía de forma justa, o lo que nos podemos encontrar es que aquellos sectores privilegiados que tengan poder económico, político y militar sigan sosteniendo un estilo de vida despilfarrador, mientras que cada vez más gente de las mayorías sociales dentro y fuera de nuestros países no pueden atender las necesidades básicas. Por tanto, ese cambio no es solamente un problema ecológico, no es solamente un problema que tenga que ver con la tierra, es un problema básicamente de justicia y de clase. Muchas gracias, Yayo. Vamos a ver, entramos con la segunda pregunta de este bloque. Nacho, al principio, cuando en tu intervención anterior dijiste que ibas a abrir un poco el foco, ahora te tengo que pedir que lo cierres, porque la siguiente pregunta es cómo abordar esta cuestión dentro de la realidad de las comarcas mineras. Cuando quieras. Que duda cabe que es un enorme reto, ¿no? Pero es un enorme reto y, sin embargo, a lo que venimos asistiendo, y yo desde luego no soy experto en las comarcas mineras y vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, pero a lo que hemos venido asistiendo durante las últimas décadas es a que pasaba seguramente por aquí mucha gente diciendo no, si las minas nunca se van a cerrar, las minas siempre estarán abiertas, y hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando la situación, ¿no? Y yo creo que hoy existe la tentación en buena parte de las fuerzas políticas de decir lo mismo. Y sin embargo tenemos directivas europeas sobre la mesa ya por las cuales sabemos que se cerrarán. Y el gobierno podrá decir, y muchas fuerzas políticas podrán decir, no, esto no pasará, pasará. Y por lo tanto creo que el reto importante y el reto fundamental aquí es qué modelo alternativo se levanta y cómo se hace un proceso de transición justa para que precisamente los trabajadores, las trabajadoras, la gente que ha vivido de esto de toda la vida no sea quien lo pague y no sea quien lo sufra. Y yo creo que esto es el reto que tenemos. Es decir, el reto que tenemos fundamental es qué propuesta alternativa es posible construir y levantar para que el proceso de transición sea justo. Y esto exige, desde mi punto de vista, dos cosas. Esto exige que la transición sea justa y, por lo tanto, que concentre allá donde se van a vivir con más intensidad, en las cuencas mineras, ¿no? Que concentre la atención de la inversión. Es decir, yo creo que los procesos de transición energética van a suceder con una cooperación público-privada, por poner un caso, ¿no? Pongo el ejemplo que mejor conozco, que es el del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid no financia el 100% de las obras que se están desarrollando, por ejemplo, en materia de rehabilitación inmobiliaria para ganancias de eficiencia. No financia el 100%, financia una parte, depende, el 40%, el 50%. Y la otra parte la están financiando las propias comunidades de vecinos, los hogares. ¿Por qué? Bueno, porque esto supone un ahorro importante en el medio plazo. Es decir, esto no es simplemente financiación pública, hay una financiación pública y además hay una colaboración público-privada. Bien, pues esta financiación pública, desde mi punto de vista, tiene que estar, la que tiene un carácter más estatal, particularmente orientada y concentrada allá donde hay más necesidades. Sin duda, las cuencas mineras son un lugar donde la necesidad va a ser mayor que en otros territorios y, por lo tanto, por poner un ejemplo, allá donde se destruya un empleo vinculado históricamente al carbón, deben de crearse 2 empleos verdes. Creo que esta propuesta, que es perfectamente factible, porque además no estamos hablando de cientos de miles de empleos, estamos hablando a escala estatal de no muchos empleos, pero que sí son muy importantes para aquellas comunidades, es perfectamente asumible por el presupuesto fiscal de un Estado y debería garantizar que en el medio plazo este proceso de transición, que o lo hacemos desde abajo o nos lo harán desde arriba, porque el reto que tenemos no es que no se haga, es que o lo harán las fuerzas políticas que representan a los de abajo o lo impondrán las directivas europeas, tal y como en este momento lo pretenden imponer. Debe de hacerse, repito, garantizando la concentración de inversiones allá donde son más necesarias, que es sin duda las cuencas mineras. Yayo, cuando quieras. Sí. Bueno, yo quiero empezar planteando, yo creo que si analizamos un poco la historia de cómo ha sido la historia en general en todos los lugares, ¿no? Pero la historia de nuestro país,
hay que empezar reconociendo que nuestro país y la gente que vivimos en él tenemos una deuda contraída con los mineros impagable. Quiero decir, el modelo de desarrollo, aunque desde el punto de vista ecologista fuera un modelo finalmente de desarrollo erróneo y que ha conducido a una situación complicada y haber superado esos límites del planeta y una crisis que ahora mismo es gravísima y que hay que afrontar, ha sido un modelo de desarrollo que se ha basado en personas que se han dejado la vida y se han dejado la salud, extrayendo minerales, extrayendo recursos de la corteza terrestre y siendo un poco la base material como que ha montado todo ese modelo de desarrollo. Por tanto, esa deuda histórica y esa deuda económica que yo creo que la sociedad tiene contraída con los mineros y con las cuencas mineras, tiene que ser pagada. Tiene que ser pagada, y ya no solamente una transición justa, sino que como sociedad creo que hay que volcarse en que esos procesos de cierres de las minas sean unos procesos paulatinos y sean unos procesos que sobre todo protejan con dignidad y en buenas condiciones a las personas que han estado históricamente trabajando en las minas. Dicho esto, las minas, como se estaba señalando, van a ir siendo cerradas paulatinamente, aunque nos vamos a ir encontrando probablemente con momentos bastante complicados. Ahora mismo, por ejemplo, hay aprobadas prácticamente del orden de 1.000-1.500 prospecciones de nueva minería, minería a cielo abierto, en este caso para sacar minerales, ¿no? Tenemos prospecciones aprobadas prácticamente en todos los lugares y ya hay un montón de gente pues activándose en Salamanca con una mina de uranio, al lado de Cáceres con minas de tierras raras. Es decir, que nos vamos a ver en ese marco de contradicciones que estaba señalando Juan, nos vamos a ver en un marco muy contradictorio en los siguientes años, ¿no? Yo quería señalar también y es incómodo plantearlo, pero es así, que desde que se empezó a hablar del cierre de las minas también han venido muchos recursos para hacer esas transiciones, y creo que es importante pensar en hacer una buena auditoría de qué ha pasado con esos recursos y por qué no han servido para hacer esas transiciones que se prometían, ¿no? Es decir, ahí hay muchísimo dinero metido que, bueno, intuimos que ha pasado con él, pero que sería necesario auditar. Luego sí que voy a discrepar un pelín con lo primero que dijo Juan. Es decir, el carbón que hay en España no supone una reserva que posibilite la soberanía energética. Es decir, nuestro nivel de dependencia es tan brutal, y sobre todo el nivel de dependencia es tan brutal en torno al petróleo, que es el que posibilita el transporte. El carbón está siendo utilizado sobre todo para generar electricidad, y nosotros tenemos el reto de la transición del modelo de transporte que descansa mayoritariamente sobre el tema del petróleo. Y creo que las patronales mineras, UNOSA o alguna otra, como por ejemplo puede ser Iberdrola en alguna otra zona, por ejemplo en Andorra, están haciendo también, desde mi punto de vista, una fuerte utilización de las cuencas mineras y de las personas que viven en ellas para seguir sosteniendo su modelo de negocio. En realidad, el carbón de aquí les aporta poco, lo que necesitan es ese carbón de sangre y ese carbón que viene de fuera, y otras fuentes energéticas a las que ya están disparando y están tirando a todo, ¿no? Quiero decir, hay una cierta utilización también, creo yo, por parte de las patronales de ese capital merecidísimo y simbólico que tiene toda la minería para impedir el negocio que tienen, mantenimiento de los oligopolios energéticos que crean, entre otras cosas, también todas las situaciones de pobreza energética y toda la destrucción de derechos humanos en otros lugares. En definitiva, creo que se tienen que abordar todos esos procesos de transición. Creo que tienen que ser transiciones justas, y especialmente vinculadas las transiciones justas a las personas que se han dejado la vida y la salud trabajando en la mina desde hace siglos. Sí. Las directrices europeas las citamos cuando conviene y cuando conviene no. Dicho esto, apuntaría para empezar dos cuestiones. La primera, en la línea de lo que comentaba Yayo, desde 1990, en planes de reactivación y de reindustrialización, concretamente los fondos Miner, supuestamente se habrían invertido más de 24.000 millones de euros precisamente para esa reindustrialización de las comarcas mineras, no solo en Asturias, es decir, hablamos de Sabero, de Barruelo, de Aragón, del norte de Castilla, etcétera. La pregunta que habría que hacer es ¿dónde están?
Por tanto, lo que es un escándalo mayúsculo es que ahora el Partido Popular, por ejemplo, y el Partido Socialista, desde luego, se arroguen el ser ellos los defensores de la minería y de la clase trabajadora de la minería del carbón, cuando precisamente fueron los destructores y cuando firmaron lo que firmaron. Y claro, el marco 2013-2018 que se aprobó, lo que señalaba era que el 31 de diciembre se cerraban las minas, y el 31 de diciembre de 2018 va a llegar, ¿no? El milenarismo va a llegar. Pues el 31 de diciembre de 2018 va a llegar. Ese es el primer problema que señalaría. Por tanto, no se puede acusar a las fuerzas del cambio, fuerzas alternativas del campo popular, como se quiera definir, de ir en contra de la minería. Aunque, por no arrojar tampoco una versión muy edulcorada, sí que hay que reconocer que las personas que militamos en fuerzas que son ecologistas, al tiempo que socialistas, feministas, etcétera, pues entre estas temáticas no siempre hay una armonía absoluta, está claro. Y surgen contradicciones. Por eso comenzaba diciendo que en términos generales estaremos de acuerdo en la crítica que apuntaba Nacho a los oligopolios eléctricos y a la democratización de esa energía, la renovación de las envolventes térmicas de las administraciones públicas, que además puede generar empleo. Es decir, todo eso son puntos programáticos de Unidos Podemos, para decirlo a las claras, y ahí vamos a coincidir. Desde luego no se puede hablar de reducción de la contaminación con el cierre de la minería si, por ejemplo, no tenemos otro modelo de transporte, que lo hablábamos a continuación, con la contaminación que eso supone. Y también coincido con Yayo en que, bueno, hay empresas públicas mixtas, como en el caso de UNOSA, que como no hicieron los deberes a su debido tiempo, aquello que definen como posminería, nunca supieron encontrarle el valor añadido que tanto se cacarea desde premisas neoliberales, pues lo ven como algo que solo produce costes y no se obtiene beneficios de ello. Teniendo un patrimonio industrial en Asturias importantísimo que podría generar empleo, su preservación. Y esto ligándolo con el primer bloque y aterrizando que planteaba Luismi, que tiene que ver con el trabajo, el empleo público y cómo gestionamos en España los fondos sociales europeos en las distintas líneas subvencionables, ¿no? Que es una gestión absolutamente calamitosa. Y en el caso de Asturias, que es donde estamos, pues tenemos, por ejemplo, dos nichos, dos yacimientos de empleo fundamentales. Uno es el que acabo de citar, que tiene que ver con la preservación del patrimonio industrial. Tenemos una ley de patrimonio, pero no tenemos un análisis del mantenimiento que se hace de dicho patrimonio. Por lo tanto, es prácticamente como no tenerla en ese sentido. No hay una especie de prevención preventiva, etcétera, ¿no? de normativa preventiva en relación al patrimonio. Y otra cuestión tiene que ver precisamente con la protección medioambiental del entorno rural. No confundir con una especie de neoruralismo progre, que también daría para mucho debate, como no confundir con una visión idílica del campo rural, ¿no? Y los que venimos de ahí, pues sabemos que de idílico tiene poco realmente, ¿no? Y mucho de laborioso. Y no confundir tampoco, pues antes hablabas de las empresas privadas, pues de lo que ahora se llama el greenwashing, ¿no? De cómo empresas como Endesa, empresas eléctricas o empresas del petróleo, pues hacen campañas de publicidad diciendo lo verdes que son, precisamente para ocultar, para blanquear realmente la contaminación que su actividad supone para el planeta. Y también lo comentaba Nacho, que ya no es una cuestión de sociedad, no es una cuestión de Asturias o de España, de la Unión Europea, de las directrices europeas, es una cuestión de sostenibilidad del planeta, porque los recursos materiales, y ese fue uno de los errores de Marx, que tiene que ver con el contexto de su tiempo, no son infinitos, sino que se agotan. Y entonces esto implica una vuelta de tuerca al planteamiento socialista, si queréis así decir, de precisamente el trabajo, que es el leitmotiv de esta mesa. ¿La roja ya? Sí. Muchas gracias, Juan. Bueno, a pesar de que este bloque podía dar todavía para mucho más, el tiempo apremia y tenemos que pasar ya directamente al tercer bloque, que va sobre economía feminista. Prácticamente, bueno, ya existe consenso de que hay un sesgo de género en las relaciones económicas, tanto públicas como privadas. Yo recuerdo un libro publicado en el año 2013 de una investigadora del Instituto de Estudios Fiscales, María Pazos, que hacía un análisis de los sesgos de género que existían en las políticas públicas, tanto desde el lado de los ingresos como desde el lado de los gastos. Hacía un libro muy recomendable, hace
busca sesgos de género en cosas como el IRPF, la pensión por viudedad, que normalmente no solemos caer en ellas de forma habitual. Y además no solamente del lado público, sino también, bueno, evidentemente existe sesgo de género en las relaciones privadas, como lo que ya se comentó aquí en la mesa con trabajos no reconocidos o la conocida como brecha salarial. También tengo que mencionar lo que comenta bastante habitualmente Vicens Navarro cuando dice aquella frase tan famosa que tiene de que las carencias del Estado social en España son suplidas por la mujer a través de este trabajo no remunerado. Entonces, bueno, quería trasladaros la pregunta de qué fórmulas veis vosotros posibles para paliar la discriminación de género en el ámbito laboral y socioeconómico. Este primer bloque lo va a empezar Yayo. Bueno, yo quiero empezar tomando un poco lo que dijo antes Juan, con lo que yo coincido bastante cuando hacía un poco esa revisión, digamos, filosófica y antropológica del tema del trabajo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que trabajo prácticamente en nuestro mundo queda reducido a lo que se hace a cambio de salario, en los imaginarios colectivos, ¿no? Pero para poder sostener la vida y que se sostenga la sociedad hay una cantidad ingente de horas de trabajo que se realizan dentro de los hogares, entre otras cosas cuidando a los niños y a las niñas más pequeñas, pero también, y en este momento de forma muy importante, cuidando a personas mayores, es decir, somos una población tremendamente envejecida y hay muchas personas mayores que necesitan muchas horas de cuidado, y esos trabajos se hacen con frecuencia de forma gratuita en el marco de los hogares y lo hacen a más de casa. Y ese trabajo, en la encuesta de población activa se las considera población inactiva, y no solamente se las considera población inactiva, sino que el trabajo no tiene ni nombre, se llama sublabores, porque son de ellas, ¿no? Y ese trabajo efectivamente no genera ningún tipo de derecho de ciudadanía. Es decir, si una mujer mayor que ha estado 60 años cuidando dentro de su hogar tiene derecho a protección económica en el momento de la vejez, no es por el hecho de ser ciudadana, sino que es por el hecho de mantener un vínculo, normalmente el del matrimonio, con alguien que sí ha formado parte de esa esfera laboral. Luego, los derechos efectivamente están completamente ligados al empleo, digamos, y no al hecho de ser persona. Por tanto, un primer elemento que me parece fundamental es visibilizar y darle valor a todo ese trabajo de cuidados que se hace dentro de los hogares. Porque para poder igualar a las mujeres y a los hombres en el ámbito laboral, hace falta también igualar a los hombres y a las mujeres en el ámbito de las casas. Es decir, resulta difícil poder encontrar condiciones igualitarias si mayoritariamente mujeres tienen que hacer dobles y triples jornadas atendiendo lo de dentro y lo de fuera. Por tanto, a mí ese me parece que es un asunto central. ¿Eso cómo se plasma en medidas concretas? Bueno, pues decíamos en primer lugar, y es una medida bastante conocida que Ana María Pazos la lleva planteando desde hace un montón de tiempo, hablar de permisos igualitarios, intransferibles y obligatorios de paternidad y maternidad en las empresas, de manera que no penalice a las mujeres el tener que ser la que se coge en la baja de maternidad y privilegie, digamos, a que sean los hombres las personas contratadas. Se hablaba también de propuestas como en las entrevistas de trabajo hacer entrevistas ciegas, es decir, donde no sea necesario o no sea posible que te pregunten el sexo, la condición, si estás casada o no tienes casada, si tienes hijas o no, ¿no? Hablamos también de la equidad, digamos, por ejemplo, en el mundo rural, de la equidad de las mujeres frente a la propiedad de la tierra. Hay una ley de titularidad de la tierra que garantiza que en una explotación agraria la mujer puede estar inscrita también como propietaria, pero habitualmente en la mayor parte de los casos eso no se hace. La propiedad es del hombre y ellas están en una situación, digo, por hablar también de los trabajos que se desarrollan en el ámbito rural, ¿no? Y luego, y de forma central, necesitamos disponer de servicios públicos que garanticen el cuidado también, que no sea solamente el cuidado el que se proporciona en la casa.
o que se proporciona en la casa pero a partir de servicios públicos. Hablamos de escuelas infantiles, hablamos de residencias de mayores, hablamos de atención a las personas mayores o a las personas que tienen diversidad funcional o una discapacidad, porque en la medida en la que haya servicios públicos que puedan garantizar la atención a todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad mayor, habrá más posibilidad de que las mujeres concurran de la misma manera o de forma más igualitaria a los puestos de trabajo, ¿no? Y por último, y lo señalabas tú en el primer bloque, yo creo que es crucial también la reducción de los tiempos de trabajo remunerado, es decir, jornadas que permitan de alguna manera asumir la corresponsabilidad entre lo que hay que hacer en la esfera mercantil y lo que hay que hacer fuera de la esfera mercantil, que es absolutamente crucial para poder reproducirnos como sociedad. Sí, suscribo todo lo dicho por Yayo. Es cierto que el enfoque que tenemos del trabajo se reduce al trabajo productivo, al trabajo asalariado, e invisibiliza otros tipos y formas de trabajo, el trabajo voluntario, ¿no?, que existe, y el llamado trabajo doméstico. Si lo representáramos como un triángulo o como un iceberg, pues sería precisamente lo que se oculta. Y son precisamente parte de los cuidados los que significan la reproducción, no solo en el sentido biológico, la reproducción biológica, ¿no?, por parte de las mujeres o gracias a las mujeres, sino la reproducción social del conjunto de la sociedad política. A mi juicio, así como desgranamos estas tres concepciones del trabajo, a saber, el trabajo asalariado, el trabajo voluntario y el trabajo doméstico, urge también precisar qué entendemos por economía, porque constantemente estamos dando por supuesta lo que significan los términos, su denotación, su connotación, y no es así. Economía viene de oikos y es precisamente la familia, ¿no? Y en la Grecia clásica tiene que ver con el cabeza de familia, lo que después en el derecho romano será el pater familias, distintas generaciones, ¿no?, con la mujer y los esclavos, ¿no? Y esto era la economía, pero al menos lo que sí que demuestra es que la economía no se define tanto, como antes apuntaba ya, yo creo recordar, por ese intercambio que de libre tiene poco entre sujetos individuales de bienes y servicios, sino que tiene que ver más bien con el sustento de la vida. Es decir, que una definición materialista de la economía tiene que ver con el sustento de la vida. Y como hay distintas concepciones acerca de qué significa el sustento de la vida, por eso hay distintas posiciones políticas. ¿Qué concepciones podríamos desglosar brevísimamente? En relación con los cuidados y la crisis de los cuidados, que por cierto, ya adelanto, tiene que ver mucho con la desaparición de la socialdemocracia o su reducción o como lo queráis definir, o su conversión a lo que se podría decir sociológicamente con el socioliberalismo, es decir, tiene que ver con su capitulación y la privatización por parte de fuerzas socialdemócratas, ¿no?, supuestamente de izquierdas, si somos la izquierda y tal y cual, de precisamente pues esos centros que se dedican a los cuidados, las guarderías infantiles, los centros para personas mayores, etcétera. Después apuntaré algo respecto a la socialdemocracia en estos asuntos. Tenemos, decía, por una parte, una ética reaccionaria de los cuidados, que quizás hoy día estaría representada en España por Vox, a lo mejor, ¿no? Sí. Las mujeres tienen una serie de afectos, sentimientos y pasiones que naturalmente hacen que tengan que preocuparse ellas de los cuidados. Que estemos deseando hacerlo, además. Estáis deseándolo y por eso no sería incumbencia directa del hombre, que tendría que ocupar el espacio público, político, económico, etcétera. Habría una concepción liberal que cree en la armonía preestablecida, en la regulación espontánea del mercado, y entonces la inserción de la mujer en el mercado laboral ya asegura automáticamente su independencia y su libertad. Y que apostará por la privatización de esos servicios que desde nuestra perspectiva tienen que ser públicos, que la guardería esté en IKEA, y ya el próximo paso será servicios también para atender a personas mayores, etcétera. Es decir, que no haga eso el Estado, ya lo hacemos nosotros, la empresa privada. Y después hay otras izquierdas también, vamos a poner con 1.000 millones de kilos de comillas, vamos a decir posmodernas porque no me gusta el término, que dice, sí, bien, contra el Estado yo también me apunto, ¿no? Entonces está bien que se privaticen y que esos servicios los asuman la empresa privada. Esa posición pues la representaría el ala más liberal del PP, ¿no? Y hoy día Ciudadanos, desde luego, ¿no?, que son turbocapitalistas. Y está la perspectiva socialdemócrata, que es muy, iba a decir simpática, pero es trágica, en realidad, ¿no?, que históricamente consistió en privatizar esos servicios públicos
y que para colmo, de alguna manera, algunas autoras, ¿no? Yo creo, institucionalizan los cuidados de las mujeres, ¿no? Es decir, te voy a poner un salario, pero tiene que ser la mujer la que se preocupe de los cuidados. Yo creo que hay que hacer justo todo lo contrario. El reto del siglo XXI es sacar los cuidados, no sacar, ahora matizo, ¿no? Pero voy a decirlo así que suena más interesante. Sacar los cuidados de las unidades domésticas, de las casas y de las familias. Es decir, tiene que ser una cuestión de interés común y de bien público. Por eso es muy importante que haya servicios públicos que ofrezca el Estado. En ese sentido no soy estatólatra, ni mucho menos, ni estatista, pero sí es necesario el Estado y el conjunto de instituciones que representa el Estado, que por otra parte puede tener conexión con otro tipo de sistemas de cooperación, de sistemas cooperativos para la celebración de dichos cuidados. Por tanto, aquí resumiría diciendo que en lo que se refiere a los cuidados y las propuestas para alcanzar una equidad de género, es importantísimo y crucial el enfoque teórico. Nacho, cuando quieras. La verdad es que me siento muy cerca, muy identificado con lo que habéis dicho, tanto Juan como Yayo. Creo que aquí hay una convergencia en el análisis y en la propuesta muy fuerte, ¿no? A mí me parece que si nos hacemos la pregunta de cómo reducir la discriminación laboral de las mujeres, en general la discriminación de las mujeres en nuestra sociedad, creo que hay que constatar la necesidad de dos batallas que se refuerzan mutuamente y que van de la mano. La batalla en el terreno institucional por las medidas concretas, pero más importante todavía, yo diría, la batalla política, la batalla cultural. Porque además necesariamente han de empujarse la una a la otra, ¿no? Cuando uno mira las encuestas del tiempo que hace el Instituto Nacional de Estadística, no sé si las sigue haciendo, las ha dejado de hacer, afortunadamente las vuelve a hacer, ¿no? Porque hubo un tiempo que el gobierno del PP decidió que no era muy saludable hacerlas por los resultados que ofrecía, no sé muy bien por qué, pero uno ve algo preocupante y al mismo tiempo algo ilusionante, ¿no? Algo preocupante, ¿por qué? Porque cuando uno ve la diferencia que hay entre varones y mujeres en el uso del tiempo, en el desarrollo de las tareas que hay que hacer de cuidados en todos los hogares, lo que ve es una importante diferencia todavía, muy estructural, entre hombres y mujeres, y ve algo preocupante, que es que además el uso de los tiempos en los hijos y en las hijas también marca una diferencia importante. Los hijos como los campeones del hogar, los que tienen hermanas que hacen muchas más cosas que ellos. Y por lo tanto, yo diría, este elemento preocupante precisa de una batalla cultural importante que visibilice, como decía Yayo, como decía Juan, que los cuidados son una tarea de todos, que los cuidados y las tareas reproductivas son una tarea de todos, para que esa diferencia que hoy tenemos, porque nos lo dice la estadística, entre los hijos y las hijas, no entre los padres y las madres, entre los hijos y las hijas en el hogar clásico, por así decirlo, se vaya erradicando poco a poco. Es verdad que la encuesta también nos dice que poco a poco va habiendo cambios ahí, por eso digo, hay un elemento preocupante y un elemento ilusionante. Yo diría que esa batalla cultural a la que hoy asistimos, el 8 de marzo creo que fue una expresión enorme, ¿no? Enorme en todas las ciudades de este país, es una batalla cultural que es de las no sé si es la única o de las pocas grandes revoluciones que estamos verdaderamente viviendo en las últimas décadas. Creo que aquí hay cambios importantísimos, cambios fundamentales que va a hacer que la vida de mi hija no sea como la vida de mi abuela. Y esto tiene que ver de estas dos batallas, con la que tiene que ver con las medidas concretas, pero con el enorme esfuerzo que el movimiento feminista, que las mujeres de este país han hecho por disputar esa batalla cultural, a la que hoy se suman empujados o impelidos por su propia voluntad a muchos hombres. La iniciativa de No Sin Mujeres, ¿no? 800 académicos firman hoy una carta en donde prometen que no volverán a hacer actos públicos si en la mesa no hay mujeres. Bueno, hace 10 años esta iniciativa hubiera sido impensable y sin embargo es más que bienvenida y más que saludable, ¿no? Pero a esta batalla cultural me parece que hay que sin duda acompañarla de una batalla que es por las medidas concretas que en las instituciones se ponen en pie, y fijaros que las medidas concretas que en las instituciones se ponen en pie en muchas ocasiones cuando las fuerzas del cambio plantean cosas y dicen, pero esto no se puede, cuesta mucho dinero, esto no sé. Bueno, aquí no. Es decir, aquí Ciudadanos ha llevado al Congreso una propuesta que era
el alargamiento de los permisos de paternidad hasta igualarlos con los permisos de maternidad y, por lo tanto, bueno, ¿por qué? Porque esto no tiene un coste muy importante y efectivamente no lo tiene, pero teníamos un debate profundo sobre esa medida, en su caso y en el nuestro, cuando costaba lo mismo. Nosotros decíamos, pero debe de ser intransferible, y ellos decían que cada hogar decida. Cada hogar decida. Bueno, no, es que si cada hogar decida, lo que hacemos es que en este país no existen derechos laborales que no sean necesariamente individuales y que no estén prestados al titular del derecho, que tiene que ser el hombre y la mujer en este caso. Y por lo tanto, la posibilidad de tener permisos, como decía ya yo, ¿no?, permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, no tendría un coste importante, nos costaría menos que 15 aves, pero sin embargo es una medida que tendría una enorme capacidad no de cambiarlo todo, pero sí de hacer que mañana en el mercado de trabajo los empleadores nos tratasen un poquito más parecido a los hombres y a las mujeres. Y exactamente igual, voy terminando, creo que tenemos diferencias importantes en aquellos territorios en donde tenemos, por ejemplo, guarderías o educación infantil que empieza ya a partir de los 2 años y donde no lo tenemos. Hoy hay muchos municipios, porque esto en buena medida es cobertura municipal, que ya tienen guarderías gratis, es decir, educación infantil, a los 2 años, y esto permite sin duda una socialización de los cuidados a los menores con la que no se cuenta en otras partes y en otros territorios de nuestro país. Por eso, permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, tener educación de los 0 a 3 años cubierta de forma garantizada por las instituciones públicas, que haya un verdadero sistema de dependencia que evite que las vidas laborales de las mujeres sean tan erráticas, porque claro, si alguien tiene que hacerse cargo del cuidado de los menores y de los mayores y la sociedad le sigue diciendo a las mujeres, afortunadamente lo vamos cambiando, os tenéis que hacer cargo vosotras, es normal que haya vidas laborales mucho más erráticas que luego dificultan el cobro de las pensiones. Bien, lo dejo aquí. Gracias, Nacho. Segunda pregunta. Creo que lo señalaba Nacho antes, hablando del cuarto pilar del estado del bienestar, que se englobaría el tema de cuidados y educación de 0 a 3 años. Juan, te traslado la pregunta. ¿Cómo incluir los cuidados dentro de la cobertura del Estado social? Creo que lo apuntaba en mi anterior intervención. Voy a intentar que sea más gráfico en esta ocasión. Es representándose un triángulo, ¿no?, con sus vértices en el tema de los cuidados. Por una parte está la sociedad civil, eso que se entiende como sociedad civil, habría mucho que discutir también al respecto. Por otra parte está el Estado y por otra parte está todo el ámbito de lo privado, de las empresas privadas. Mi posición, como dije anteriormente, es que el Estado debe asumir esos servicios y que debe haber servicios públicos de calidad para los cuidados, precisamente como apuntaba, para que los cuidados no sea algo que se reduzca a las unidades domésticas y familiares. Pero bien es cierto que hay otras perspectivas igualmente legítimas de izquierdas que consideran que estos cuidados deben canalizarse más bien a través de otros sistemas cooperativos dentro de lo que se entiende como sociedad civil, y por último hay una posición intermedia, ¿no?, que intenta articular ambas cuestiones, en la que yo también estoy de acuerdo, ¿no?, que haya esa triangulación verdaderamente. Yo haría mío el eslogan hablábamos de feminismo también, tiene que ver, ¿no?, de que la revolución será feminista o no será, teniendo en cuenta además que las revoluciones no siempre son molares, ¿no?, una estructura masificada, sino moleculares. Cuando cierta izquierda, por ejemplo, denigra las conquistas, a mi juicio, del 8M, que fue un fenómeno muy significativo, muy importante, porque, por ejemplo, Ana Rosa Quintana se definió como feminista, yo no creo que eso vaya en perjuicio del feminismo. El feminismo ha tenido la capacidad de hacer que un personaje como Ana Rosa Quintana tenga que salir a la palestra públicamente, a través de una cadena privada, definiéndose como feminista. Y eso es un logro del feminismo. No es algo que se pueda tachar o imputar al feminismo porque sería una perspectiva pequeño burguesa y estas coletillas que generalmente se suelen escuchar. Antes creo que no apuntábamos suficientemente que la crisis de los cuidados tiene que ver clarísimamente con el envejecimiento de la población, con la explosión urbana, y sí que tratamos la cuestión de la privatización
de los servicios públicos. Por tanto, resumiendo, mi posición sería la de que el Estado debe asumir públicamente los cuidados, parte de los cuidados, que se puede también relacionar con otro tipo de estrategias desde lo que se define de manera muy vaporosa con la sociedad civil, pero teniendo en cuenta las limitaciones de cada parte, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión un componente, una persona de la Sociedad Cultural Gijonesa, que es precisamente lo que nos invita aquí a este acto, lo comentaba con un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Que tenía que ver con, por ejemplo, una mamografía. Pues eso depende del Estado, depende de los servicios del Estado, ¿no? Ahí no funcionan las cooperativas, por eso tiene que haber un equilibrio entre ambas partes, ¿no? Y esto lo digo porque no podemos ocultar y no nos podemos ocultar que hay distintas maneras de afrontar esta cuestión. Yo creo que hay cierta izquierda actual que fetichiza eso, y por eso digo constantemente eso, que se define como sociedad civil, porque es una cosa vaporosa, y no, creo que hay cierta izquierda que carga positivamente siempre la sociedad civil y el Estado negativamente, los aparatos del Estado, en ciertas tradiciones altuserianas, etc. Y yo creo que es injusto e incorrecto. La sociedad civil puede ser la paz y por tanto es un valor absolutamente positivo y que nos llena de orgullo en este país y de dignidad, pero el Ku Klux Klan es sociedad civil también. Entonces no fetichicemos tampoco lo que significa sociedad civil, como tampoco rechacemos los mecanismos que nos facilita el Estado. Gracias, Juan. Nacho, cuando quieras. Sí. Juan, creo que aciertas efectivamente con la caracterización que haces de cómo el movimiento feminista y cómo los cambios que ha habido le imponen a algunas mujeres. Y pienso en Patricia Botín, ¿no? Hace poco la entrevista que hacía. ¿Es usted feminista? Bueno, yo hace 10 años le hubiera contestado que no, pero hoy tengo que decir que sí. Claro, pero esto no es una piedra contra el feminismo, todo lo contrario, esto es una conquista histórica hasta el punto de que se socializa en el sentido común de todo el mundo lo que no puede ser de otra manera, ¿no? Estoy muy de acuerdo con cómo lo planteas. Yo creo que no me voy a extender porque ya ha salido. Me parece que nuestro país tiene un estado del bienestar muy frágil, infradesarrollado en comparación con los de los países de nuestro entorno. Tenemos una capacidad de financiación de nuestra hacienda pública notablemente inferior a la de los países de nuestro entorno, que tiene que ver casi 80-90.000 millones de euros al año, y esto es mucho dinero, que tiene que ver fundamentalmente con con el enorme poder que en nuestro país han tenido históricamente las oligarquías y las élites políticas, y en particular las instituciones financieras, y que por lo tanto han sido capaces de articular un sistema fiscal troceado y lleno de agujeros, cual queso de Gruyère, ¿no? Y que por lo tanto permiten una desfiscalización de las rentas más altas. Esto nos ha llevado a un estado del bienestar frágil, a un estado del bienestar débil, y en donde no se ha desarrollado en particular la cuarta pata del estado del bienestar, que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de socializar cuidados. Yo creo que urge ser capaz de desarrollar una reforma fiscal profunda que pueda poner recursos fundamentalmente para el desarrollo de la educación de los 0 a 3 años y para la atención a la dependencia. Y aquí se abre un debate, pero joder, a lo mejor yo no quiero llevar a mi hijo con 6 meses a un sistema de educación pública. Si yo no estoy planteando en ningún momento que haya que llevar que yo te tenga que obligar a ti a que lleves a tu hijo. No, lo que estoy diciendo es que haya libertad de elegir, porque creo que las libertades de elegir no siempre, no necesariamente y en muchas ocasiones ni siquiera son individuales, son libertades colectivas. Significa garantizarle a la gente la posibilidad de elegir. Y hoy tenemos que muchas familias en este país, cuando tienen que afrontar el pago de una guardería, que son 500 euros en muchos casos, 400 euros, pues en mi caso en Madrid, a la guardería para poder trabajar, bueno, pues es que si son 2 críos te ponen ante la decisión dramática de decir, bueno, es que a lo mejor me compensa no trabajar y me quedo en casa. Claro, aquí ya no tenemos tanta libertad de elegir, ¿no? Y por lo tanto creo que poner en marcha, que levantar esa pata del Estado social es fundamental. Y fijaos, los recursos son escasos y siempre compiten entre sí, ¿no? Y cuando tenemos muchas veces el debate sobre la renta básica universal, me parece un debate muy sano por lo que habéis planteado, porque creo que abre de alguna forma la reflexión sobre hasta qué punto podemos separar derechos de ciudadanía y derechos de subsistencia, derechos civiles y derechos
Pero en todo caso yo diría, bueno, si tuviésemos recursos para avanzar en la construcción de derechos colectivos, me parece más importante consagrarlos primeramente a medidas como esta, ¿no? Como la educación de los 0 a 3 años o los derechos de dependencia para una sociedad muy envejecida, antes que decir, bueno, demos una renta básica universal y que cada uno luego se busque la vida un poco como pueda, ¿no? Sí. Bueno, por ir aportando alguna cosa más que va en la misma línea, ¿no? Claro, me estaba acordando ahora cuando que precisamente junto con el TTIP y el CETA está ahora mismo la Unión Europea también negociando el TISA, que es otro tratado que va más bien en la liberalización, digamos, de todos los servicios públicos y de los que, claro, yo creo, pensando y reflexionando sobre esto que estábamos comentando, fijaos lo que puede ser privatizar y liberalizar los servicios, por ejemplo, de atención a la dependencia o de atención a mayores y privatizarlos con criterio de mercado. Es decir, supone que no pueda ser de ninguna manera asumida o no pueda ser garantizado el derecho a ser cuidado o cuidada que tiene cada persona. Y yo creo que el problema nos lo encontramos sobre todo, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan, con el tema del envejecimiento. Es decir, todos los países ricos son países sumamente envejecidos. O sea, todas las proyecciones que tenemos, por ejemplo, en España, demográficas, en este momento, marcan que es posible que en 2040, 2050 vayamos a tener un 60% de la población mayor de 65 años, ¿no? Y con unas pirámides demográficas absolutamente invertidas. Yo, por ejemplo, por poner mi caso, pero que es el caso de mucha gente, somos 5 hermanos y hermanas a cuidar a una madre de 76 años, mi padre ya murió hace muchos años, y de nosotros 5, solamente 3 hemos tenido un hijo o hija. Yo en mi caso, además, no vivo con el padre de mi hija, su padre tiene pareja y yo también. Lo que quiero decir con esto es que bajo la lógica patriarcal y familiar a la mía le tocaría cargar con 4 mayores y con un trozo de algún tío de estos que no tienen hijos e hijas. Lo que quiero decir con esto es que los cambios, el proceso de envejecimiento y el cambio demográfico hace que es que ni siquiera bajo la lógica estrictamente patriarcal vaya a ser posible sostener un sistema de cuidados si no lo hacemos pública y colectivamente. Por tanto, la existencia de servicios públicos me parece clave y además necesario para poderlo garantizar. Y esa existencia de servicios públicos pasa, como estaba diciendo, como se estaba señalando, por servicios que son meramente de gestión estatal, por así decir, y por otra serie de servicios que tienen otras escalas diferentes y que también pueden ser prestados, por ejemplo, por cooperativas, ¿no? En este momento, una buena parte de los proyectos, creo yo, más interesantes que está habiendo en algunas administraciones públicas pasan por establecer un sistema radicalmente distinto de relaciones con las empresas con las que están contratando las cuestiones de atención a la dependencia y de atención sobre todo a personas mayores. Primero, garantizando con cláusulas sociales los derechos laborales de las personas que trabajan en esos sectores, porque hoy una buena parte de las mujeres que trabajan cuidando están contratadas en residencias, en otros espacios, conforman una especie de lumpenproletariado femenino que realizan trabajos mal pagados, mal protegidos y además despreciados, porque lo de esta que no sirve para otra cosa que se vaya a fregar o que limpie culos lo seguimos escuchando en los comentarios así comunes con bastante frecuencia. Por tanto, esa protección me parece clave y me parece que en ese sentido es muy de celebrar todos estos neosindicalismos que han salido a raíz de la organización de las mujeres trabajadoras domésticas, que digo que son muy interesantes porque en muchos casos algunas de las mujeres que están haciendo esos trabajos son personas migrantes que ni siquiera tienen papeles y por tanto esa organización social de defensa de derechos me parece absolutamente crucial. De hecho, una de las últimas huelgas más potentes que ha habido ha sido la huelga de las trabajadoras de las residencias de Vizcaya y ha sido una huelga que se ha mantenido con una caja de resistencia durante prácticamente 280 días y lo han ganado todo. Han ganado la reivindicación laboral, la de salario, la de vacaciones, las condiciones, lo han ganado absolutamente todo, ¿no? Entonces me parece que es crucial. Y por otro lado, si esos trabajos estuvieran bien valorados, fueran visibles, estuvieran bien pagados, estoy segura de que muchos hombres querrían hacerlos. Claro. Bueno, muchas gracias, Yayo.
Bueno, normalmente cuando organizamos estos actos en la Sociedad Cultural Gijonesa lo solemos hacer con varios meses de antelación y durante estos meses suelen pasar cosas. Al final siempre suelo dejar unos minutos para que cada interviniente haga una valoración, resumen, pero después de las noticias que hemos tenido hoy, pues directamente os voy a lanzar entonces una última pregunta. Por favor, hacedme una valoración sobre la moción de censura que le van a plantear al presidente, bueno, al Gobierno. ¿Cómo lo veis desde vuestras respectivas organizaciones, lo de una posible moción de censura con el PSOE? Juan, ¿empiezo por ahí? Tampoco lo digo. ¿Algún voluntario para empezar? Casi me parece más interesante que tengamos tiempo un poquito para debatir, pero bueno, soy telegráfico. Yo creo que hoy se levanta un parteaguas en la política española. Un parteaguas que tiene que ver básicamente con estar del lado de la democracia o no. Creo que hoy el Partido Popular demuestra, lo sabíamos ya, pero con la sentencia de la Gürtel ha demostrado que es un partido que erosiona profundamente la democracia en nuestro país. Acudir dopado a las convocatorias electorales, tener a la cúpula del partido durante años inmersa completamente en las tramas de corrupción, revelan que no puede seguir representando a la ciudadanía un presidente como Mariano Rajoy. Por lo tanto, creo que en las próximas semanas todas las fuerzas políticas se van a retratar si están con o no están con la defensa de la democracia en este país. Me parece que en lo fundamental lo que tenemos por delante va a ser eso y esperemos que sea posible sacar a Mariano Rajoy del Gobierno de la Moncloa. En todo caso, Unidos Podemos ha sido muy claro, lo dijimos ya, se va a apoyar esa moción de censura, claro. Okay. Yo tengo que decir lo mismo, ¿no? Es decir, apoyo de la moción de censura, pero por decir otra cosa, que se trata de un partido corrupto que gobierna este país, y por plantear una cuestión también polémica, sería un error de fondo considerar que gobierna este país por la ignorancia o la falta de conciencia de clase de la población, sino que habría que reflexionar por qué estamos haciendo nosotros para que gobierne el Partido Popular. Sí, bueno, yo ahora todavía no nos ha dado tiempo en Ecologistas a reunirnos para valorar, por tanto lo que voy a decir es lo que pienso yo, pero puesto que en la moción de censura anterior la apoyamos, evidentemente esta también nos parecerá fenomenal y seguramente también la apoyaremos, ¿no? Es decir, yo creo que la sentencia de la Gürtel y las otras 6 piezas que vienen detrás, que son varias, una detrás de otra en las que están ahí, lo que vienen a mostrar es una cosa que, por otro lado, muchas personas ya sabíamos y llevamos denunciando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y es que el Partido Popular ha hecho de la corrupción más bien una forma estructural de gobierno. Es decir, que es una forma de gobernar que estamos viendo que lo ha penetrado y lo ha invadido todo, ¿no? Y que por tanto hace falta, desde luego, sacar al Partido Popular del gobierno y luego acometer un proceso importante de trabajo y de regeneración que no va a ser sencillo. O sea, yo sé que es feo decirlo, pero una buena parte de la corrupción estructural que ha habido, sobre todo cuando la vemos ligadas al urbanismo, a las infraestructuras, han requerido también no solamente de quien estaba gobernando sino que ha requerido también pues de una parte importante del funcionariado que ha mirado hacia otro lado mientras se estaba produciendo todo ese. Ha habido legiones de concejales en los ayuntamientos que han sido los que tenían la llave para recalificar y para permitir todo el pelotazo urbanístico que tuvimos y otras muchas historias, ¿no? Entonces, bueno, y cuando además vemos que los planes, por ejemplo, estratégicos de infraestructura son similares a los que había anteriormente con otros gobiernos, con otros partidos, pues tenemos que tener el alerta puesto si esa forma estructural de gobierno y esa forma de relacionarse con los intereses privados de grandes empresas, pues no tiene ya un nivel de asentamiento que va a ser necesario sanear, digamos, y de alguna manera limpiar, ¿no? Por tanto, me parece fundamental que salgan del gobierno. Y la preocupación que tengo, es decir, y ver un poco cómo se articulan las izquierdas para que esto no sea el golpe de péndulo para que nos podamos ver de aquí a un año con Ciudadanos en el gobierno, que no sé qué me da más miedo, si lo uno o lo otro, desde mi punto de vista, ¿no?
Y entonces ahí sí que creo, y me permito decirlo desde quien está fuera de un partido político, que desde luego Unidos Podemos, la organización política, tiene ahora mismo una enorme responsabilidad, y a mí sí que me gustaría hacer un llamamiento a poner todas las energías en lo que hace falta ahora, que es un momento y no perder el tiempo en otras cosas que quitan energía y que son más, ¿no? O sea, al temita, quiero decir, ¿no? Bueno, muchas gracias. Va a haber una compañera mía por el público para recoger preguntas. Vamos a abrir un turno de preguntas prácticamente hasta el cierre. Por favor, las preguntas concisas, pensar siempre que detrás de vosotros siempre hay otra persona que quiere preguntar y el tiempo es limitado. Estuvo en la Sociedad Cultural Gijonesa un gijonés, Lucio Alonso, que desarrolló toda su carrera profesional en la Escuela de Ingenieros en Deusto y que es titular de la primera cátedra de Tecnología del Medio Ambiente que hubo en España. Bien, este señor no se mostraba muy preocupado, por ejemplo, por las emisiones de las térmicas o cosas parecidas, porque planteaba que había la suficiente tecnología para controlar esas emisiones hasta el mínimo. Entonces, que dependía fundamentalmente de la decisión política de los poderes, el exigir esos elementos que podían reducir las emisiones. Sin embargo, en ese momento mostraba la preocupación que tenía sobre todo por el transporte. Hablaba de transporte por carretera, incluso por mar, y de aviación, que era lo que veía mucho más difícil de controlar. Que le parecía que lo de las térmicas que era perfectamente controlable. Sí, bueno, yo quería decir, lo primero, agradecer y llamar la atención de manera positiva a la sintonía que he observado entre las tres fuerzas o los tres ponentes, cosa que me agrada profundamente. Lo segundo, el capitalismo no se ha apropiado solo de las máquinas, se ha apropiado del saber que aportó el ser humano desde su aparición. La tecnología es, digamos, el centro o concreción del saber del ser humano y se lo aplican en su exclusivo beneficio. La izquierda tenemos a veces grandes defectos, que olvidamos las propuestas rápidamente. Yo recuerdo hace 15 años o así, la propuesta de las 5 horas semanales. ¿Por qué no seguimos semanales, diarias? ¿Por qué no seguimos incidiendo en el tema? Yo creo que el trabajo que pueda haber hay que repartir. Lo decía un muchacho de la izquierda y estoy totalmente de acuerdo. Claro que hay muchos lugares donde poder sacar trabajo. En la cuestión que comentaba la muchacha de la ecología. Yo por poner un ejemplo, en el pueblo que resido a veces, que se llama Villaviciosa, hay unos muchachos que de forma voluntaria limpian de vez en cuando el río. Eso no puede ser. Eso tiene que ser pagado. Es un trabajo. Es un trabajo. Sobre como eso, muchísimas cosas más. Hay un tema que me parece que habéis olvidado, cuídense todo lo que dijisteis y yo no voy a intervenir mucho más, pero es la cuestión de la fabricación de armas. La fabricación de armas y a qué se destina. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Pues por eso, voy a preguntar sobre estos países que han implementado un programa piloto sobre renta básica universal y por desgracia están yendo hacia atrás. Yo quería hacer una pregunta sobre la renta básica universal, porque a mí no me acaba de convencer del todo y los que la defienden con más ímpetu tampoco consiguen convencerme, y es un aspecto de la renta básica que digamos a ti te dan una renta incondicional
Y claro, no estás dando una renta incondicional en una sociedad con un estilo, digamos, de vida comunitaria, donde esa renta se va a poder invertir o consumir en aspectos positivos y que mejoren la comunidad, sino que la estás dando en una sociedad profundamente fragmentada. Obviamente sí que te da una libertad y una capacidad, sobre todo, para poder decir no a trabajos basura, pero que al final lo único que yo veo que se consigue es, bueno, aumentar la demanda agregada, que la gente tenga más capacidad para consumir, pero yo creo que esa capacidad o esa libertad que te podría dar estos ingresos ya se podría obtener pues si la vivienda estuviese garantizada, si el transporte fuese accesible y gratuito, tuviésemos servicios de dependencia, de cuidados, de sanidad y de educación. Si todo eso ya estuviese plenamente garantizado, tú ya tendrías, digamos, una renta en especie para poder decir no a ciertas condiciones. Entonces no entiendo por qué se monetiza una medida que podría ser perfectamente en especie o de especie. Ok, gracias. Respecto a las personas que limpian el río en Villaviciosa, la pregunta sería, ¿y Confederación Hidrográfica no dice nada? Porque son unos cabrones. No, yo lo que diría es que habría que ver si es un trabajo estructural que debiera asumir la administración pública local, el ayuntamiento, o si se trata de un tipo de trabajo voluntario, que hay trabajos voluntarios medioambientales, de preservación del patrimonio industrial, etcétera, que yo soy favorable a ellos. No soy economista, pero sí que me gustaría subrayar en relación con las preguntas que hicisteis acerca de la renta básica, que esto es como todo en esta vida, que depende cómo se ejecute, depende cómo se implemente, depende del enfoque que tengas. Si la renta básica sirve para cercenar la lucha colectiva, olvidar que los derechos se conquistan grupalmente, no de manera individual, pues yo no estoy a favor de esa implementación de la renta básica. Si sirve para eliminar servicios sociales, que era la posición de Milton Friedman and Company, pues tampoco estaré a favor de esa renta básica. Pero si se trata de una renta básica que se suma a la garantía de una educación pública de calidad, como decíamos anteriormente, de una vivienda digna, de una sanidad también pública de calidad, etcétera, pues yo defenderé esa renta básica, y además que con una fiscalidad progresiva siempre se puede mantener, ¿no? Quizás un debate, ya lo dejo encima de la mesa, es cuando se dice, no, es que la renta básica, esto que estaba comentando, ¿no? Olvida que las conquistas son grupales y no individuales. Bueno, pero el salario es individual y eso no nos hace individualistas de manera directa, ¿no? Sería otra cuestión. Yo también tengo mis dudas al respecto de la renta básica, pero creo que hay modelos alternativos que se pueden implementar correctamente. Quizás el problema aquí sea que seamos un país católico. Sí. Bueno, con respecto a la cuestión tecnológica, a ver, ahora mismo, en cuanto a todo el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y las tecnologías que hablan, por ejemplo, del secuestro de carbono o del secuestro de las emisiones, hay bastante teoría tecnológica elaborada, pero las puestas en marcha que están teniendo no están acabando de funcionar bien. Uno de los últimos experimentos que se vino a hacer fue el proyecto Castor, ¿os acordáis? Que lo lanzó Florentino y ha acabado como ha acabado, que encima ha sacado el tío tajada en estas cosas que tienen a veces los capitalistas de decir tenemos que ganar tanto dinero porque corremos riesgos, pero lo cierto es que los riesgos al final se los pagamos con dinero público, ¿no? No obstante, y dicho esto, creo que hay que seguir profundizando, investigando y probando cuestiones que no sean dañinas para la tierra y para la gente, pero que traten de mirar también algunas medidas tecnológicas que puedan servir. Quiero decir con esto que aunque la tecnología no vaya a ser condición necesaria para resolver no vaya a ser condición suficiente para resolver los problemas, desde luego es condición necesaria y necesitamos buena tecnología y puesta al servicio de la vida. Y coincido con lo que estabas planteando, en el sentido de decir que es muy preocupante, sobre todo muy preocupante, la cuestión del transporte en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, es una de las partes del león, y luego ahora mismo hay otra parte muy preocupante en tema de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los sistemas alimentarios. Ahora mismo una buena parte de las emisiones vienen por los cambios de uso del suelo, que están de alguna manera
lanzando a la atmósfera ya no CO2, sino metano o algunos derivados del nitrógeno que tienen un poder de calentamiento aún mucho mayor que el CO2, y sobre todo todo el modelo de ganadería industrial. Por eso hay que hacer una apuesta por la ganadería extensiva importante, porque el modelo de ganadería industrial se ha multiplicado de una forma tremenda y ahora mismo, tanto por los cambios de uso del suelo como por el propio metano que emite el ganado, son una de las fuentes centrales de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Coincido con lo que se señalaba de la propuesta de las 5 horas semanales. En Francia fue un trabajo importante por parte de los sindicatos, y habría que ver por qué los sindicatos lo han abandonado. Es decir, que hay una buena parte de los sindicatos que no tienen dentro de su marco central el reparto del empleo, y el empleo, como hay poco, se reparte, pero estamos viendo cómo se reparte con gente que tiene una cantidad ingente de horas de trabajo encima mal pagadas y otra mucha gente que no tiene nada, ¿no? Y en cuanto a lo de la fabricación de armas, claro, no tenemos tiempo ahora de meternos, pero ahí tendríamos que ver un poco cómo se contabiliza lo que es riqueza o no dentro de la economía capitalista. Es decir, como solamente se cuenta como riqueza aquello que tiene valor monetario, resulta que producir bombas de racimo, aunque desde el punto de vista de las necesidades humanas sea una mierda, porque no se puede decir que lo producido sirva para satisfacer necesidades humanas, es un motor de crecimiento económico brutal. Es decir, un problema que tiene la economía capitalista con su forma de contabilizar es que no solamente no cuenta cosas que son esenciales para la vida, como la fotosíntesis, la polinización o el trabajo de las amas de casa cuando no son pagadas, sino que lleva a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza, porque sí que genera crecimiento económico a veces indeseable, ¿no? Y por último, al hilo de lo de la renta básica que señalabas, algunas de las propuestas de renta básica, sobre todo algunas de las que vinieron de Cataluña, de los primeros que se las empezaron a trabajar, a raíz de críticas que se les han hecho en los debates, como la que tú acabas de plantear, están haciendo algunas propuestas complementarias para precisamente considerar la renta básica universal también en tema de especie. Es decir, valorar que esa renta básica sea más bien como la cobertura de una especie de cesta de bienes básicos o de necesidades básicas que de alguna manera estén garantizadas para todas las personas, ¿no? Yo creo que es interesante ese planteamiento, porque coincido con lo que decía Juan, que si la propuesta de renta básica es la del Foro de Davos, por ejemplo, que es la de darle algo a cada uno para que no se quejen mucho, corres el riesgo, es decir, una vez que no hay trabajo asalariado, de eliminar cualquier tipo de negociación colectiva o de propuesta colectiva que sea capaz de frenar, y eso es un riesgo muy, muy, muy grande, ¿no? Y dicho esto, es que me estaba acordando ahora mismo, yo creo que también hay que darle una muy buena vuelta a cómo estamos abordando en la mayor parte de los lugares el tema de los servicios sociales. Yo he conocido hace muy poco el caso de una familia a la que le han quitado una prestación en Madrid que tenía para ayuda de pago de la luz y tal, y se la han quitado porque vino una inspección del propio ayuntamiento, inspección que miró lo que tenían en la nevera y se la ha quitado porque consideraban que no tenían que haber comprado unas cervezas que tenían dentro de la nevera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que a veces la propia formulación de los servicios sociales estigmatiza, humilla y machaca a la gente. Es decir, comprarte una cerveza, es decir, ¿quién puede decirte lo que tienes o no tienes en la nevera, ¿no? A mí me parece que es una cosa absolutamente disparatada, y creo que es muy importante también mirar y darle una vuelta y reformular cómo abordamos la cuestión de los servicios sociales para que no sea también una cosa que humille, que sea intrusiva para la gente y que respete de alguna manera condiciones básicas de vida y de dignidad. Y sabéis que en Podemos, desde los orígenes, diría yo, el tema de la renta básica universal ha sido un debate. Nosotros en nuestros programas a las elecciones generales de 2015 y de 2016 no concurrimos con una propuesta de renta básica universal, sino de renta garantizada, que es un modelo, básicamente el modelo que hoy tiene lugar en el País Vasco y en Navarra, en el cual se garantiza que no haya ningún hogar que no tenga ingresos. Es decir, aquellos hogares que carezcan de ingresos o que tengan ingresos por debajo del umbral de la pobreza, se les garantiza una renta garantizada hasta alcanzar ese umbral de la pobreza, pero no es el modelo de renta básica universal. Sin embargo, a mí me parece que en este debate conviene ser un poquito laico.
Y por eso, por ejemplo, ahora en este momento que estamos trabajando en una propuesta de ley que llevaremos al Congreso, pues aunque no es una propuesta de ley de renta básica universal, sin embargo sí que contemplamos una posibilidad que entiendo que debe ser contemplada, que es la posibilidad de desarrollar experiencias piloto, como por ejemplo la que se está llevando a cabo en Barcelona o las que se han llevado a cabo en otros países. Desconozco porque en el caso del finlandés, por ejemplo, se ha decidido suspender la experiencia, habría que verlo con más detalle, pero por eso me quiero referir a esto con cierta laicidad, ¿no? Creo que abre debates que son interesantes y que son importantes y, por lo tanto, desde mi punto de vista, lo prioritario en este momento, y si hay que consagrar recursos a algo, es a garantizar que no haya un solo hogar en este país, una sola persona en este país por debajo del umbral de la pobreza, y tenemos más de 8 millones de personas viviendo en hogares por debajo del umbral de la pobreza, y, por lo tanto, consagrar recursos a esto me parece prioritario antes de abrir el debate de la universalización y, en todo caso, con experiencias piloto que puedan ver qué efectos tiene dicha universalización. En todo caso, sí que me parece muy interesante porque comparto de alguna forma esa crítica, ¿no? Creo que en general hay que elegir con las cosas, no todo es posible. La propuesta inicial de renta básica, que fundamentalmente llegó de Cataluña, entrañaba, yo diría, una racionalidad en cuanto al planteamiento, ¿no? Las cuentas cuadraban, sin duda las cuentas cuadraban, pero las cuentas cuadran en el papel, luego hay que aterrizar esto en un proyecto político concreto, ¿no? Y en concreto las cuentas cuadran porque el proyecto de reforma fiscal que hay detrás es una reforma en donde se lleva a cabo una revisión completa del IRPF, por la cual el 80% de las personas salen beneficiadas de esa revisión del IRPF y el 20% de renta superior sale perjudicada. Claro, no es el 1%, no me estoy refiriendo al 1%, me estoy refiriendo al 20%. Las cuentas cuadran, pero ser capaz de levantar este proyecto político y llevarlo a cabo, yo diría, puede tener una dificultad enorme, ¿no? Una dificultad muy grande. Es más, si alguien fuera capaz de levantar ese proyecto político y ponerlo en marcha, yo diría, joya, que estás movilizando una reforma fiscal que va a tener enormes costes políticos. ¿No te parece que es mejor dedicarla, en lugar de darle 600, 650 euros a cada persona en este país, no puede ser mejor dedicar eso a construir un sistema público de educación verdaderamente eficiente, a construir un transporte colectivo público verdaderamente útil, a tener un parque de viviendas como puede tener, por ejemplo, Viena, en donde la mitad de la población en las grandes ciudades pueda vivir en un parque de alquiler social? Quiero decir, yo sería partidario también de, si somos capaces de hacer una reforma fiscal que entrañe, yo diría, me parece difícil hacer la que plantean la propuesta original de una renta básica universal para movilizar todos estos recursos, porque en términos de economía política es difícil articular esa propuesta, pero en todo caso, si fuésemos capaces de hacerla, yo diría, creo que es mejor construir una renta básica en especie, en vivienda, en transporte, en lo que es, en definitiva, el salario indirecto que garantiza las condiciones de vida de la mayoría social y por tanto, pero también en una renta garantizada para aquellos hogares que no pueden tener acceso al trabajo. Y me refiero muy brevemente al debate que surge sobre la tecnología y la reducción de la jornada laboral. Uno de los dramas que tiene nuestra sociedad por su falta de racionalidad económica en la toma de decisiones es que lo que a priori es bueno termina siendo malo. El desarrollo tecnológico, con todos los matices, y creo que ya yo alerta muchas veces de estas cuestiones y con razón, ¿no? Con todos los matices, esto entraña un consumo depredador de minerales, pero con todos sus matices, el desarrollo tecnológico que es capaz de sustituir trabajo por robotización, a priori, bienvenido sea. Hay tareas que son muy duras y que no las tengan que hacer los humanos y que las tengan que hacer las máquinas, bienvenido sea. El problema es cómo repartimos socialmente los beneficios que esto produce. ¿Cómo somos capaces de garantizar que estos crecimientos de la productividad se reparten para todo el mundo? Y por eso una propuesta como la reducción de la jornada laboral me parece que entra en un triángulo que es clave, que es repartir el empleo, reducir la desigualdad y al mismo tiempo reorientar, revertir, repartir los cuidados en nuestra sociedad. Necesitamos trabajar menos, no solo para trabajar todos, no solo para tener una mejor redistribución de la renta, sino fundamentalmente para tener una economía más violeta, porque necesitamos
reorientar y redefinir y reorganizar los cuidados en nuestra economía, y por lo tanto creo que una propuesta como esa se sitúa en el centro de ese triángulo de necesidades que en este momento tenemos. Pues muchas gracias, hemos cumplido el tiempo. Quiero daros las gracias de nuevo porque ha sido un debate interesantísimo, de los más interesantes que hemos tenido últimamente, porque ha sido una mesa totalmente interdisciplinar. Yo espero volver a veros pronto por aquí, y solo recordaros a vosotros que el día 31 tenemos a las 7 de la tarde en la Biblioteca Jovellanos a Clara Serra, filósofa feminista, que nos va a presentar su libro Leonas y Zorras. Tiene un título bastante interesante. Yo os recomiendo a todas y a todos que asistáis, por favor. Y los que no estéis asociados, va a estar un compañero mío ahí a la salida de la puerta para que os podáis asociar y colaborar. Sí. Muchas gracias a todos.